Gracias, Edalid, gracias a todas y a todos los que están en la sala virtual, gracias a toda la gente que nos ve en Facebook, pues a lo largo del continente, ya llevamos como 4 sesiones cruzando de norte a sur con estas pláticas, más luego las repeticiones. Y pues bueno, yo un poco lo que ha pasado, la verdad, lo voy a presumir, un poco lo que ha pasado con las y los invitados a estas pláticas, su nombre es su currículum. ¿Qué puedo decir yo de Leticia Guijara? Que es una de las actrices más renombradas, más reconocidas en este país, por sobre todo la calidad de su trabajo, pero hombre, es una mujer que ha empujado para adelante, que se ha ganado el respeto tanto de la gente que hace, ya lo decía Dalit, que hace televisión, como de la gente que hace teatro, como de la gente que hace cine. Tiene en su filmografía el inicio más impresionante que yo pueda eh, tener así como en los favoritos, con una trilogía de películas espectaculares que es como son De la calle del 88 de Nicolás Echevarría, Barroco de Paul Leduc y Lola de María Novaro, nada más nombrando esas 3 películas, diciendo, así empezó Leticia, todo lo demás ya se puede vaticinar como un éxito absoluto. Después, la siguiente película, tal cual, fue Dos Crímenes, Cilantro y Perejil, alta tensión, por si no te vuelvo a ver, creo que de ahí a La Ley de Herodes, de ahí a Ciudades Oscuras, de ahí a todo lo que ha pasado en la carrera de Leticia Guijara, no hay más que agregar palomas de aprobación y 10 de calificación. Entonces no quiero ahondar en la presentación porque, repito, como ha pasado con las y los invitados a estas pláticas, su nombre, su currículum. Entonces, Leticia, mil gracias de verdad por haber aceptado venir a platicar con la gente. Mil gracias por estar aquí y mil felicidades, de verdad te lo digo, por todo lo que has hecho a través de tu trabajo, y que vengas ahora a comentarlo con la gente. Bienvenida. Muchas gracias y qué linda presentación y pues encantada de estar platicando contigo. Como decía antes, eh, soy fan de tu crítica y ahora que se sumó Sergio, pues me da muchísimo gusto porque siento que de alguna manera compartimos también muchos otros intereses que terminan pasando por la actividad cinematográfica y creo que en ese sentido pues podemos platicar muy sabrosamente. Muy bien, pues ya te presentó Leticia, Sergio, ya te sumamos a la mesa, ya te vamos a mandar tu agua para que la voz te salga clara. Bienvenido también a la plática, unas palabras para que la gente conozca a uno de los críticos e investigadores más importantes de este país. Ah, caray. Este, caray. Pues él no vino, pero llegué yo. Este, me agarraron un poquito en curva los dos, porque yo venía de fan, yo vengo de fan, de ambos, de fan de largo tiempo atrás, de verdad, y no, muy feliz de este cruce de caminos en esta hora que sigue. Precisamente sí, ahorita que decía Leticia, ¿no? Que tanto por el lado de ella misma como por el lado tuyo, Eric, creo que hay muchos intereses ahí alrededor, desde sociales hasta artísticos en su sentido más amplio, placeres, un cierto sentido del humor, ¿no? Que se cruzan por ahí en el cine y en Twitter también, ¿por qué no? Sí. Muy, Pero muy muy cotidiano, muy cotidianamente, además. Entonces, bienvenidos a los dos. La gente que está en la sala virtual, pues bueno, y es la misma invitación a Sergio, que insisto, estás sumado a la mesa, no te eches para atrás, a menos que de plano digas, no, yo de verdad solo vine de fan, no quiero decir nada. Cuando tengan una pregunta, abran la cámara, levanten la mano, y creo que hacerla directamente a Leticia sin tener que usarme como intermediario, pues va justo a darle más sabor a la plática. Entonces no se sientan intimidados, no muerdo, entonces
nada más enciendan la cámara y platiquen con nosotros. No hay una sesión de preguntas y respuestas como tal. A mí me gusta irlas incluyendo conforme la plática se desarrolla y creo que hasta ahora ha dado resultado. Entonces, Leticia, pues empezar justo por ahí, mencionar la finalidad es hablar de lo que es, de lo que implica, de lo que representa la actuación para cine, ¿no? Ya revisamos el papel del director con Jorge Michel Grau, vino Ileana Reyes a hablar de la producción. Tenemos ya varios enfoques alrededor de lo que es justo el cine desde dentro, y la actuación es algo que luego la gente cree entender, pero que tiene muchísimos matices, ¿no? La gente, y es ahí donde quisiera yo comenzar la plática, antes de entrar justo a haber iniciado con esa trilogía de películas con la que comenzaste. ¿Hay alguna definición para lo que es la actuación de cine? Porque cuando uno está en el teatro, uno tiene a la actriz de frente, uno tiene al actor de frente, y uno ve la ejecución no solo de manera directa, sino en tiempo real. Y la televisión tiene otras herramientas que, aunque muy cercanas al cine en muchas ocasiones, son también completamente diferentes, y la manufactura de la televisión en sí también es muy distinta a la del cine. ¿Hay en realidad una definición, o por lo menos un párrafo en el que se pueda decir la actuación de cine implica esto? Pues implica fundamentalmente actuar para la cámara, y es hacer de la cámara al otro personaje. Nosotros como actores, cuando creamos personajes, lo que hacemos siempre, no importando en el medio en el que estemos, es crear nuestro personaje, pero también creas al otro, al que tienes enfrente. Entonces, eso en el teatro, aunque tengas al compañero enfrente y el compañero haya pasado por el mismo proceso de creación propio de personaje, él creó un algo, pero tú creas lo que tu personaje ve de ese personaje, de ese otro personaje. Lo que sucede en el cine, que lo vuelve complicado o que lo vuelve distinto, es justamente que tú tienes que trabajar con eso, más la técnica de saber que finalmente cualquier cosa que suceda entre tú y ese otro personaje, el intermediario es la cámara. Entonces, sí hay, digamos, una especificidad técnica, ¿no? Que sí tenemos que conocer los actores y que sí tenemos que procurar, ¿no? En los principios de nuestras carreras siempre, yo recuerdo las primeras cosas a las que me enfrentaba que no entendía, que era si llenabas la pantalla o no llenabas la pantalla, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice Lola y tenía por ahí un novio que tenía que ver con la escuela de cine, y entonces él de pronto conocía al amigo del editor, ¿no? Del que estaba editando. Y entonces, fulano de tal dice que está padrísimo porque eres una actriz que llena la pantalla. Entonces, te empiezas a familiarizar con eso, y finalmente todo empieza y termina en la cámara. Entonces, una actriz de cine tiene que saber eso. Yo debo decirte que yo empecé a hacer cine sin pensar que iba a hacer cine. Yo me preparé para ser una actriz de teatro. Yo fui a la escuela de teatro en la UNAM, y en una época en la que el cine mexicano pues andaba de capa más que caída, ¿no? Veníamos del cine de ficheras, y realmente las pocas películas que tenían intereses diversos o diferentes a contar ese tipo de historias, pues eran garbanzos de a libra, y eran como ya, eran muy pocos los actores que trabajaban en esas películas. Entonces, yo llegué a
hacer cine aprendiendo sobre la marcha. O sea, en las escuelas de actuación en esa época no había una materia que fuera actuar para la cámara. Yo tuve que aprenderlo sobre la marcha y ahora me da muchísimo gusto saber que ya es algo que se enseña en las escuelas y que no llegas a que te hablen, por ejemplo, de tamaño de cuadros y no sepas absolutamente de qué te están hablando, ¿no? A mí de pronto se me acercaba el fotógrafo y me decía, aguas aquí porque tengo el cuadro muy chiquito, y yo te juro que pensaba que me estaba hablando en japonés. ¿Qué quería decir que tuviera el cuadro muy chiquito? O no te preocupes, estamos con un lente más amplio, ¿no? Como todas esas cosas que pareciera que corresponden a la actividad de otros, pero corresponden muy íntimamente a la actividad del actor en cine. Claro, porque podríamos decir, por un lado, que a diferencia de lo que ocurre normalmente en la tele, bueno, debe ocurrir en la televisión, a menos que sea una televisión que esté buscando otras cosas, y de lo que ocurre en el teatro, tú no te puedes olvidar, como dijiste, de que la cámara está ahí. O sea, sabes que está ahí, tienes que ejecutar tus movimientos y hacer lo que tienes que hacer siempre con la cámara en mente. Y además, como dices, más o menos sabiendo el tamaño de tu propio ser que está recogiendo la cámara, que es el que va a quedar en la película. Entonces, no sé si podríamos decir que hay una especie de prefabricación de la película en la mente del actor para lograr por lo menos el trabajo en una de las tomas, porque luego viene a armar las escenas y luego viene a armar las secuencias. Y es un proceso que se va sumando de una manera piramidal escandalosa. ¿Se puede decir eso? Que el actor tiene que prefabricar la película para poder dominar al personaje. Vas aprendiendo a leer los guiones. Sí vas aprendiendo en la misma lectura del guión a más o menos imaginar el tamaño del cuadro, por ejemplo, o el punto de vista de la cámara, ¿no? Que digamos, es otra cosa importantísima, ¿no? Como desde dónde te va a mirar, ¿no? Lo, eso es parte de ir ejerciendo la profesión, obviamente. O sea, sí creo que hay cosas que tendríamos que entender desde la primera película, desde que vamos a hacer la primera película, pero creo que hay muchas otras cosas que efectivamente, como en todos los oficios, te lo va dando la práctica del oficio mismo, ¿no? Entonces, sí creo que llega un momento en que eres capaz de leerlo, pero también puede ser que cuando llegas al set, las condiciones del set no permiten que se filme de la manera en la que estaba escrita y se tenga que improvisar, o que el director se enamore de pronto de algún elemento que le puso el director de arte y entonces quiera jugar con ese elemento y te cambian por completo la jugada, ¿no? Yo siempre he pensado, a mí no me encanta dar clases, pero por ahí de pronto he dado un par de talleres, y lo que justo les he insistido siempre a los chicos es que tienes que llegar con el personaje tan absolutamente aprendido para que pase lo que pase en el set, eso no haga que tú pierdas de vista qué es lo que te toca a ti del cuento transmitir. Porque además, esa es otra cosa que es muy interesante y fascinante. Yo creo que por eso los actores nos fascinamos con el cine. El cine termina de contarse mucho tiempo después de que tú hiciste tu parte, ¿no? Entonces, y cuando tú estás en el set te das cuenta, ¿no? O sea, tú puedes estar súper concentrado, preparado para la escena que vienes, pero sabes perfectamente
que no depende absolutamente de ti, depende de la cámara y del que está, y del asistente que está detrás, del fotógrafo y de quien está iluminando y de quien antes escribió. Como que el cine, incluso yo creo que ni cuando están armando las pistas se termina, ¿no? O sea, siempre es un proceso acumulativo y bueno, ahí sí ya como en cualquier otro arte, pues se completa justamente finalmente se completa con el espectador, ¿no? Claro. Para eso, para aprehender al personaje en este aparente caos o en este caos controlado que son los rodajes, depende cómo lo vea cada uno, en esta aprehensión y en este control interno que debes tener con el personaje para sacarlo después, ayuda el teatro, ayuda la educación teatral, porque lo decías hace rato, ahora los actores sí pasan por un proceso de adecuación de la técnica hacia el cine, que me imagino debe ser igual de complicado, pero no sé si en tu caso el teatro empujó, apoyó y soportó esas deficiencias y de qué forma, porque de nuevo, e insistiré toda la plática, empezar con esos tres directores en una carrera en donde tú no habías estudiado actuación para cine, no debió haber sido nada sencillo. No, nada. El teatro, cuando tú tienes buenos maestros de teatro, lo que te da el teatro de manera fundamental es disciplina. Yo creo que independientemente del talento que uno tiene inicialmente y que también vas desarrollando, porque no es que nazcas con un pedacito de talento y con ese pedazo de talento vas a vivir toda la vida. El talento también se desarrolla con conocimiento, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí creo que lo que te enseñan en las escuelas, en las buenas escuelas de teatro, eh, es disciplina. Y la disciplina pasa justamente por estudiar tu personaje, preparar tu personaje, respetar tu personaje, respetar el recinto, ¿no? El espacio en el que te vas a mover, el espacio en el que te vas a expresar. Entonces, yo creo que esa educación inicial te ayuda para todo. O sea, te ayuda justo para estar en un set de cine que dentro del caos generalmente es un caos bastante controlado. Lo que yo sí puedo decir de los cineastas mexicanos es que a veces sí hacemos películas en medio del caos, pero pasa más porque nunca tenemos las condiciones económicas necesarias para hacerlo de otra manera. Pero que incluso en medio de eso, la disciplina que se vive en un set es extraordinaria. Y mira que yo he hecho, o sea, yo hice, por si no te vuelvo a ver, una ópera prima que, o sea, no, ya hice otra más pobre que esa. Pero, o sea, por si no te vuelvo a ver, era la ópera prima de un estudiante del CCC con la gente del CCC y te juro que yo a veces le daba aventón a los asistentes, o sea, yo terminaba mi llamado, terminábamos todos cansados y yo todavía iba a dejar a 2 o 3 asistentes, o sea, de pronto hacemos películas en esas condiciones, pero lo que nunca sucede es que falte la disciplina en el set. Entonces, yo creo que esa educación te sirve para eso, te sirve para hacer televisión. Por ejemplo, yo soy una generación que tenía muchos conflictos con la idea de hacer televisión, ¿no? Yo me tardé muchos años en finalmente empezar a hacer tele porque sí tenía mucho conflicto en todos los órdenes, ¿no? Desde ideológico, artístico, mucho conflicto. Y cuando finalmente se dieron las condiciones, tenía que ver con mi madurez, tenía que ver con el proyecto que me ofrecieron y que me convenció, de lo que me di cuenta fue eso, que yo podía
vivir en un set de televisión con las condiciones totalmente distintas que se viven en un set de televisión, gracias a mi disciplina teatral, a la disciplina que había aprendido como actriz de teatro. Ok. Hablando de los rodajes donde hay mucha gente, donde, pues bueno, dependiendo de la película, también hay mucha más gente trabajando contigo como actrices y como actores. También hay un cambio en la percepción de lo que tienes que hacer frente a la cámara y en la relación con tu propio personaje, eh, pensando que, y en el ejemplo, en el los dos personajes sean protagónicos, la relación con esa cámara y con ese director y con tu personaje es lo mismo en una película donde hay muchas más personas interactuando contigo en el cuadro, o la cosa se vuelve más intensa, como pudo haber ocurrido con Lola, por ejemplo, ¿no? En donde la relación con la niña implicaba cosas que incluso tenían que ver del propio set y del propio foro, ¿no? Esa relación tenía que mantenerse fuera también. Pocos personajes, muchos personajes. ¿Afecta eso tu relación con la cámara, con tu propio personaje y con el director? Sí, son niveles de atención, ¿no? Que esa es otra cosa mágica que cuando lo miras ya que sucedió, te das cuenta de lo increíble que es tener la fortuna de hacer este trabajo, ¿no? Porque son como diversos niveles de atención. Es el nivel de atención que debes tener con la técnica, ¿no? Con no salirte del cuadro, con, por ejemplo, el tema de las manos, ¿no? Ahora que estoy con mis manitas aquí. ¿Cuándo puede entrar una mano a cuadro? ¿Cuándo no puede entrar? ¿Cuándo te tienen tan cerradito que entonces es casi que intenta que tu cabello no se mueva? ¿Me entiendes? Son esos niveles de atención técnica con los que tú estás colaborando con el otro, es decir, con la cámara, ¿no? Y los niveles de atención, de concentración para con tu compañero, que no solo es tu compañero, sino también es un personaje, ¿no? El ejemplo justo de los niños es muy interesante porque cuando tú estás trabajando con un niño, también hay un nivel imperceptible de protección que tú tienes que estar manejando, porque los niños juegan, literalmente juegan, y a veces están jugando con emociones muy fuertes o están observando emociones muy fuertes del otro personaje, que eres tú. Y entonces en ese sentido tienes que tener también ese instinto de saber que tienes que estar cuidando a un niño. Yo recuerdo, ahora que tú dices Lola, sí, yo hice un trabajo previo con la niña, me la llevaba a mi casa a dormir, creé una relación con ella para que después pudiera fluir frente a la cámara, justo. Y me acuerdo una escena en la que yo le hago un pastel de carne y ella dice que el pastel de carne es horroroso. Y entonces yo empiezo como a cortarlo como de mala manera, ¿no? Y ella sigue diciendo que no, que es horrible. Y tenía que agarrar un contenedor de cristal y azotarlo contra la pared. Hicimos toda la escena y yo cuando volteé y vi la cara que estaba poniendo Ale, me apuré tanto que contaba los segundos para que dijeran corte, para poder correr a abrazarla, ¿me entiendes? Para seguir conteniéndola y seguir diciéndole, acuérdate que estamos jugando, no, no estaba enojada de a de veras, ¿no? Entonces, sí, son niveles de atención, niveles de concentración, que también vuelvo a lo mismo, es entrenamiento, ¿no? Te vas entrenando
para que todo esté ahí al mismo tiempo. Claro. He visto un par de pláticas de Guillermo del Toro, estas clases magistrales gigantescas, monumentales que siempre da, que duran 4 horas, ¿no? Y que terminan siempre hablando de mil cosas. Y a estas pláticas y a estas conferencias suele ir mucha gente que eventualmente quiere dedicarse al cine. Casi todos dicen que quieren ser directores. Claro. Y una de las preguntas que inevitablemente le caen a Guillermo en estas pláticas es cómo se dirige a un actor, qué le pides a tus actores. Y Guillermo siempre da la misma respuesta, siempre con palabras diferentes, ¿no? Ya ves que él es completamente generoso y te termina haciendo lo mismo contándote un cuento completamente distinto. Siempre dice, lo peor que puedes hacer como director es llegar y decirle al actor o a la actriz, este es el momento en el que recuerdas cuando tu abuela murió, y no importa que tú estás en medio de un supermercado, lo que traes en la cabeza es ese sentimiento. Y él dice, no le puedes dar esas indicaciones, tienes que hablar con el actor de otra forma y darle la indicación necesaria para que él encuentre el espacio y saque el personaje en ese momento. ¿A qué se refiere Guillermo del Toro con esto cuando le responde a la gente, tienes que dar una indicación que no es esa, que no es tan precisa, que no puede ser tan precisa, sino que tienes que abrir ese espacio? ¿Qué opinas de eso, Leticia? Pues eso, creo que las mejores relaciones actor-director son las que se llevan a cabo antes del rodaje, eh, que se llevan a cabo los acuerdos necesarios para que durante el rodaje las cosas fluyan, ¿no? Yo creo que cuando haces una preparación intensa y de acuerdo, yo siempre creo que alguna vez leí en una entrevista que le hacían a Julianne Moore que decía, mi trabajo es comprar el sueño del otro. Y a mí me resonó mucho, pero luego lo pensé y dije, es compartirlo. O sea, se lo compras, pero también lo compartes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que compartir muchas cosas con los directores antes de llegar al set. Y eso es muy importante y es un consejo muy importante que yo puedo darle a cualquier actor, porque además, justo el director cuando llega al set, a veces tiene demasiadas preocupaciones como para hacerte mucho caso a ti como actor. Creo que cuando llegas al set, el director está confiado en que ya todos entendimos, ¿no? Y a veces nada más te mira y a veces nada más te dice, ¿te acuerdas aquella vez que platicamos y que tú me dijiste que no, que lo que pensabas y dices, ok, sí, me acuerdo. Y entonces te pones en ese lugar en el que alguna vez, cuando estuviste haciendo el trabajo de mesa o llegando a estos acuerdos, te pusiste y ahí estás, ¿no? Porque sí creo, fíjate, cuando a mí me preguntan las grandes diferencias que hay entre las técnicas para actuar en un espacio o en otro, el cine no es que te pida, el cine te exige espontaneidad. Entonces, no puede ser, sí puede ser, por supuesto, porque sucede que un director te diga, exactamente aquí quiero tal cosa. Sucede y tú tienes técnica y tú lo haces, ¿me entiendes? Pero está más padre cuando el director te permite justamente que eso que se ha venido generando durante la preparación del personaje o durante los días que ya lleva rodando, salga espontáneamente, ¿no? Y son los momentos más bonitos, yo creo que es cuando tú como espectador, yo soy muy buena espectadora, bueno, no tan buena, porque luego cuando no me gusta, no me gusta nada, pero cuando me gusta me enamoro, ¿no?
Y son esos momentos de pronto que tú ves de un actor y dices, qué bonito, ¿no? Algo salió y viajó y pasó por la cámara y llegó, ¿no? Pienso que va un poquito por ahí. Y como actriz espectadora de actores y de actrices, ¿se puede explicar ese momento? Porque, por ejemplo, hablábamos a la hora de platicar con Jorge Michel Grau, cómo alguien podría detectar que una película está mal dirigida, por lo menos en momentos, quizá no en el bloque completo, pero en momentos, decir, ahí al director se le fue, ¿no? Que es como el lugar común. ¿Se puede explicar eso como actriz espectadora de actores y de actrices? Decir, ahí sí le dieron, ahí encajaron, o por el contrario, ¿no? Eso no iba, se puede, se detecta, ¿lo podrías explicar? No sé si lo puede explicar, pero lo miro clarísimamente. O sea, sí, y de pronto hasta lo puedo explicar en otro sentido, como decir, claro, es que esto no corresponde a lo que antes se contó. Y ya cuando conoces un poquito más justo de cómo se hacen las películas, dices, seguramente esto lo editaron de tal manera que no machó con justo, y entonces esto lo tuvieron que hacer después. O sea, como que si eres capaz de entender por qué de pronto no hay una organicidad en la manera en la que el actor va o se presenta o responde. Sí puedo. Y a veces me da mucha pena porque me doy cuenta que ahí he estado también, ¿me entiendes? Eh, y que ni modo, que esas cosas suceden. Mira, a mí me duele, por ejemplo, muchísimo cuando me hablan para ir a hacer doblaje. O sea, cada vez que me hablan y me dicen, Leti, es que necesitamos doblar, bueno, me golpeo contra la pared y luego además digo, ¿qué escena? Y siempre cuando pregunto qué escena, casi sé qué escena me van a decir Claro, porque me ya sabes cuál. acuerdo, sí, me acuerdo ese día en el que el ruido estaba horrible, pero ya nos teníamos que ir de ahí, pero de todas maneras la teníamos que hacer y entonces nos arriesgamos y la hacemos, ¿no? Y cuando ya sé que es esa. ¿No? Y hay escenas que yo digo, es que esta escena, cuando se doble, se va a morir, ¿no? Porque pues eso va junto, ¿no? Lo que dicen tus ojos con la tonalidad de la voz en ese momento, ¿no? Pero no puedes Entonces, pensar en eso, ¿no? A la hora de estar frente a la cámara, generando esta relación con la cámara, previsualizando lo que el guión te dio para saber cómo va a quedar en pantalla, no puedes pensar cuando la doble la voy a echar a la basura, ¿no? O sea, es bien complicado, ¿no? sí, pues son esas cosas durísimas, ¿no? Fíjate, yo un día llegué a doblar, no era una película, era una serie que hice en Colombia y que fui muy feliz con ese personaje y con la serie en sí, con unos actores preciosos, maravillosos colombianos. Y pues ya había dejado yo Colombia, ya estaba acá, 3 meses después me llaman y me dicen que necesitan doblar una escena que era una escena emocionalmente muy fuerte. Yo dije, bueno, ya, ni modo, ¿no? Voy. Y entonces llego y está los operadores, pero no veo a nadie de dirección, ¿no? Y digo, ¿y quién va a dirigir esto? Y me dicen, no, nadie, tú. Fue un shock porque dije, de que lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿no? Aquí estoy, está en el contrato, no puedo decir no de ninguna manera, pero si mi director no está aquí, no lo voy a hacer. Eh, pero pero tenía muchísimo miedo, ¿no? O sea, a la final ahí vas con tu instinto, ¿no? Y también ahí la experiencia te da la posibilidad como de pedir tomas, ¿no? Que es algo que cuando eres muy joven, de pronto eres incapaz de hacer, ¿no? Siempre estás
tan inhibido por todo que alguien te viene a decir, ¿quieres una segunda toma? Y tú dices, no, bueno, sí, no. Y ya cuando tienes un poquitín más de experiencia, ya sabes que está fatal, ¿no? Y entonces dices, por favor, dame otra, ¿no? Pero sí, a mí me duele mucho doblar, mucho, 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 mucho. ¿Hay actores a los que les gusta doblarse? Porque estamos hablando de doblarse a sí mismo, ¿no? Doblar. De recuperar tu diálogo personaje y volverlo a grabar encima de tu propia imagen. ¿Hay actores o actrices? Fíjate que sí he conocido a algún compañero que dice, ay, para mí sí es una oportunidad de darme cuenta de si no estuvo tan bien, igual y lo hago un poquito mejor, ¿no? Sí he conocido compañeros que pueden decir eso. Yo, no, a mí te digo, mi cosa es que me cuesta separar, por eso me peleo también mucho con el tema, que no vamos a hablar de eso porque de eso no se trata, pero con el tema de doblar las películas, ¿no? A mí me gusta oír en ruso lo que la señora quería decir en ruso con la emoción que se le atoró en la garganta en ruso, ¿no? Y si me cuesta un poquito más de trabajo leer, pues me cuesta un poquito más de trabajo, pero justo para mí el trabajo del actor va tan junto la gestualidad con la actoralidad vocal, con la actoralidad de tu cuerpo, que a la hora en que me dicen, ok, eres una profesional, dobla, digo, ok, sí, soy una profesional, doblo, pero no es lo que más disfruto. Claro, viene en el contrato, dobla, ¿no? Entonces ahí ni modo que uno diga que no. No. Una pregunta técnica que tiene que ver también con el temperamento de cada uno de los actores y de la gente que está involucrada en un rodaje. Sale esta espontaneidad de la que nos decías hace rato, ¿no? Tú estás en la escena, sabes que ese es el momento, sabes que lo dejaste bien y el director dice, quiero otra toma. Y sabes que probablemente no va a salir igual. Tu trabajo es hacer que salga igual, lo entiendo. Pero, ¿qué se siente? Porque es como cuando uno entrega, ¿no? El primer borrador del trabajo final de apreciación cinematográfica y el profesor te dice, no, hay que ajustar aquí, hay que meter acá, y uno dice, pues, ya está ahí, ¿no? ¿Qué se siente cuando, habiendo sacado ese momento espontáneo, el director te dice, va a otra toma? Se siente horrible, sí, efectivamente. Y sí, tienes que hacer acopio de toda tu técnica, ahí sí, para poder regresar a ese momento como si todavía no hubiera sucedido, ¿no? Sucede, por supuesto, sucede más o lo notas más con las escenas que son intensas y dramáticas, pero también puede suceder con las muy cómicas, ¿no? Porque también regresar o volver a encontrar ese momento en el que disfrutaste tanto que te mataste de la risa, también te puede costar muchísimo trabajo. Entonces, sí, ahí es cuestión de técnica y sí duele horrible y a veces sí volteas como pantera diciendo, a ver, ¿por culpa de quién vamos a repetir esto? ¿No? Porque sí, a veces fue por alguien que no alcanzó a llegar a la marca, ¿no? Y entonces de pronto ahí te entra una cosa así como de, a ver, si yo sí llegué, ¿por qué todos no llegamos, compañeros? ¿No? Sí, eso es dificilísimo, las escenas de golpes, ¿no? Que cuesta mucho trabajo medir, no lastimar a tu compañero, pero que esté ahí la emoción de que realmente sí estás golpeando o sí estás recibiendo los golpes.
Y sí, pues las escenas de desamor o Y técnica. luego, y luego está este otro ejercicio mental en donde obviamente estaba involucrado el resto del equipo, pero que creo que al actor le afecta de manera muy, creo que más directa, lo voy a decir así, que es justo el armado y el proceso del rodaje, ¿no? No, para la gente que no lo sepa, eh, una escena se puede rodar a lo largo de, a mí me sigue gustando decir rodar, A mí eh, también. no, grabar, sé que ahora se graba, pero pues, rodar nos da más caché para estas pláticas. Probablemente una escena no se ruede el mismo día y probablemente no, una escena de 20 segundos se tarde 4 horas divididas en distintos días, incluso para rodar por exigencias de la producción. Y eso se alarga a lo largo, se alarga por días, se alarga por semanas y se alarga por meses. Si tú tienes la película o tu personaje con 5 emociones diferentes en la cabeza, esa es el rigor y la disciplina de la que hablabas hace rato, de poder mentalizar que aunque estás en este momento, en esta escena, muy probablemente en la siguiente tu personaje va a estar 3 días después en la historia que nos están contando y la emoción y las ideas que traen en la cabeza son otras. Esa es la disciplina a la que te referías hace rato. Es parte de Eric y es justamente también cómo rearmarte. O sea, por ejemplo, probablemente una escena desgarradora sea tu tercera escena del día y todavía te quedan 3 escenas más por rodar. Tienes que reorganizar tu corazón y tu mente para ponerte en ese día distinto en el que a lo mejor esto todavía no ha sucedido, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para que tu personaje desconozca lo que ya sucedió? Lo que el actor sabe que ya sucedió, el personaje debe no saberlo todavía, ¿no? Entonces, sí, vuelvo a decirte que eso es técnica. De pronto, yo encuentro que hay actores a los que les cuesta mucho trabajo hablar de técnica porque piensan que cuando hablas de técnica estás hablando de trucos, ¿no? Pero no, no, no. La técnica pasa por las emociones, ¿no? Por saber cómo usarlas, por saber cómo ponerlas al servicio de el personaje en primer lugar y del cuento que te toca contar en segundo, ¿no? Y eso es algo que hay que aprender. Mi maestro, mi gran y enorme maestro de actuación fue Héctor Mendoza. Y entonces él decía que, porque bueno, cuando hablábamos de la creación del personaje y de estos personajes intensos, Fedra, y, ¿no? Estos niveles de intensidad, de pronto decíamos, maestro, es que es dificilísimo olvidarse de que mataste a tu hijo, ¿no? Y entonces él decía con una claridad pasmosa, decía, el actor, el buen actor, tiene que ser capaz de llegar a su casa y colgar el personaje. Y nos decía una cosa que era fuertísima, decía, el que no puede es que está loquito. No como, el que no puede hacerlo es que está loco y que está queriendo ser actor por razones distintas a las de crear personajes, ¿no? Entonces, eh, cuando yo hablo de técnica, yo hablo de eso, ¿no? De saber recuperarte o de saber prepararte, ¿no? Para que la emoción esté viva en el momento en el que lo va a captar la cámara. Claro. ¿Cuáles serían esas otras finalidades para convertirse en actor? Una es para construir personajes, de la cual deriva, por supuesto, contar historias o ser parte de la historia que se está contando. ¿Hay otras motivaciones extras? Y te lo pregunto de manera directa a ti, ¿cuáles habrían sido esas motivaciones extras para convertirte
lo voy a decir también así, en una de las mejores actrices de México. Muchas gracias. Fíjate que yo de chavita, o sea, cuando empecé seriamente a pensar qué quería hacer, yo decía que quería ser artista, así en general, ¿no? Y después, cuando ya tuve que tomar las decisiones en firme, por eso fui a la universidad, porque tenía una aspiración artística aparte de todo. Quería, pues eso, quería colaborar en un sentido artístico y cultural desde mi profesión, ¿no? Entonces, sí, es eso otro, ¿no? Es un pensamiento que busca el arte y que como todos los que nos dedicamos a esto sabemos que no siempre lo encontramos, ¿no? Que no siempre estamos en los proyectos que hacen probable eso. Pero sí hay un afán de creación, ¿no? Eh, artística. Sí, 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 y en pocas palabras, pues ayudar a que el mundo ruede, en mi caso haciendo arte, ¿no? En el caso de alguien siendo ingeniero, en el caso de alguien siendo carpintero, ¿no? Creo que va por ahí. Y luego, Leticia, pues en esta inquietud que tienes de muy joven, se te atraviesan, te dije que íbamos a llegar ahí de la calle Barroco y Lola. Sí. eh, ¿Cómo llegas ahí y cómo te cae esa responsabilidad? Porque no importa el tamaño del personaje, en Lola eras la protagonista, bueno, eres, porque las películas son en presente. Independientemente de los tamaños del personaje, ¿cómo llegas ahí y cómo te enfrentas a estos tres directores que ahora, pues cada quien en su espacio, pues ahora pesan mucho en la historia del cine mexicano? Excepto para Barroco, hice audición. Y Barroco fue un poco como que no importaba mucho porque iba a ir a ser un personajito, ¿no? Y luego le gusté a Paul y entonces me andaba jalando para hacer otro y otro y otro y otro. Digamos que fue, pero para De la Calle hice una audición durísima porque además, pues el tema era durísimo, no había manera de no ir con la entraña en la audición. Hicimos 3 días de audición, me acuerdo. Me acuerdo que estábamos audicionando los jóvenes actores de todas las escuelas de teatro, por lo menos las que en ese momento, digamos que tenían más presencia, ¿no? El CUT, Filosofía y Letras, Jalapa, Bellas Artes, creo que eran más o menos. Era una audición como de 80 chamacos, mordiéndose para quedarse con un personaje, ¿no? Y Lola lo mismo, Lola, híjole, Lola fue una audición de 3 meses, o sea, era así como de ya, yo me voy a morir, porque este personaje ya soy yo y mañana me pueden decir que pues no, ¿no? Que más bien va a ser otra actriz. Entonces, sí, dejando el alma, audicionando, ¿no? Yo me acuerdo con María, que María me decía, nos vemos el martes y el martes tráete una ropa que pienses que usaría Lola. Y me iba yo al tianguis, ¿me entiendes? A perseguir chavitas así de, que fue lo mismo que hice soy una perseguidora yo, como en el cuento de Cortázar, ¿verdad? Ahorita que lo estoy diciendo, me acuerdo cuando yo estaba preparando mi personaje de La Calle, que era una niña prostituta, me iba a Garibaldi a perseguir
prostitutas, ¿me entiendes? Andaba yo escondida así como detrás y las miraba y salía y las volvía a perseguir y así, audicionando. Sí, cuenta María Novaro en una entrevista que ella estaba buscando a la gente precisa para esos dos personajes, ¿no? Para Lola y para su hija, y que sí repasó para arriba y para abajo por donde pudo. Y ahora que hablas de tu faceta de perseguidora, pues hablemos de otra, hablemos de otro mito alrededor de los actores, ¿no? Este, trabajan en la ficción, generan ficción, que es una representación de la realidad, pero hay 20,000 leyendas de actores y actrices que si iban a interpretar al heladero del barrio, se fueron a vender helados realmente al barrio por no sé cuántos días. Se habla de que Robert De Niro manejó un taxi en Nueva York para ser taxi driver. Eso ayuda, toma en cuenta que está sacando del mundo que creemos que es lo real para llevarlo a una ficción que va a ser parte de una historia. Ayuda a ese otro contacto casi casi ilegal de estar siguiendo a la gente para ver cómo se visten, cómo hablan, cómo se comportan y eventualmente saber cómo sienten. Va por ahí también. Yo pienso que saber cómo sienten lo sabrás tú como actor, ¿no? En el proceso, lo vas a encontrar en el proceso de creación de personaje. Lo que sí creo que ayuda mucho con la observación es a entender las muchas maneras de ser que no tienen que ver con cómo eres tú. Porque, por supuesto, te vas a repetir, ¿me entiendes? O sea, eres un solo actor para muchos personajes. Entonces, por supuesto que entonces ahí existe la posibilidad de que te repitas, porque tampoco es que puedas transformar mucho tu calidad vocal o tu calidad gestual, en fin. Entonces, creo que cuando hacemos estas observaciones, digo, yo te estoy hablando de esos casos porque creo que también tiene un poco que ver con la madurez o no madurez. Yo hoy día creo que lo que hago fundamentalmente en mi vida es observar, ¿no? Yo siempre estoy observando, o sea, yo estoy en una reunión de trabajo social y nunca se me quita esta cosa de estar observando y decir, o sea, de estar imaginando si la pareja sí se lleva bien, si se lleva mal, si lleva mucho tiempo juntas, si lleva poco tiempo junto, dependiendo de cómo se comportan y de cómo se mueven y de cómo mueven las manos o si se tocan, si no se tocan. Entonces, sí pienso, o sea, y sí creo que es muy importante observar sobre todo para eso, para entender las muy diversas maneras que hay de ser, para que no siempre seas tú, para que no sea tu personalidad la que se le impone a un personaje. Entonces, sí, si tienes que perseguir, persigue, y si no, observa mucho, ¿no? Claro. Los actores terminan de prepararse en algún momento. Te lo pregunto porque a lo largo de estas pláticas ha surgido siempre el tema de, bueno, y cuando no estás filmando, ¿qué haces? ¿O qué estudias después de haber acabado una película? ¿O se estudia de haber acabado una película? El actor termina la formación, hace con un cachito de talento, unos más, otros menos, pero a base de ejercicio, de experiencia, de trabajo y de disciplina, se puede agrandar ese cachito con el que uno llega. Pero no sé si los actores terminan de prepararse en algún momento o si tú crees que no deberían de terminar de prepararse nunca. No, no hay que terminar nunca. Yo pienso que un actor es un amante de la ficción, ¿no? Que le gusta tanto la ficción que queda inmersa en ella. Entonces, yo creo que cuando no estás en un set o actuando, tienes que leer
tienes que enamorarte de las historias de los demás, y tienes, digo, yo vuelvo a que habemos actores que tenemos esta pretensión artística, entonces tenemos que ir detrás del arte, ¿no? Tenemos que ir a escuchar música, a los museos, pues a los conciertos. No necesariamente tiene que ser música culta, ¿no? Tienes que ir donde se están generando las historias. Yo creo que es eso, como siempre estar atento a la ficción. A mí me encanta leer, por ejemplo, y sí pienso que muchas veces leyendo descubro cosas que yo podría aplicar como actriz. Llega un momento que después de ser actor por mucho tiempo, empiezas a leer de manera distinta, ¿no? Porque empiezas a leer las motivaciones de los personajes de manera diferente y empiezas a identificar los puntos de vista, por ejemplo, en la literatura. Y eso es fantástico, ¿no? Porque y entonces te das cuenta que de pronto es algo que tú también puedes aplicar. O sea, como si tú empiezas a entender de puntos de vista, entonces te das cuenta de qué manera puedes crear un personaje desde distintos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría hacer un ejercicio, lo estoy pensando justo ahorita, de el Cuarteto de Alejandría, ¿no? Imagínate qué fantástico ser Justine mirada desde Baltasar y luego en el ejercicio siguiente ser Justine mirada desde Nassim, ¿no? Podría ser un ejercicio increíble, pero vamos, a lo que me refiero es que es leer, en este caso específico, te da la posibilidad de pensar que también se pueden crear personajes desde otros escenarios, ¿no? Sí, digo, desafortunadamente vivimos en un país en el que a veces ser actor no te da tantos privilegios y que luego entonces tienes que andar corriendo por cosas que no son tan importantes ni tan interesantes, pero que sirven para... Hace rato un director le pregunté qué iba a hacer y me dijo tal, así un poco desilusionadito y le dije, pero no te ves muy contento. Me dijo, no, pero se me está acabando el gas. No, entonces, pues a veces esa es la realidad de nuestros creadores y ni modo, pero si llegan, pero hay momentos en los que sí te puedes dar ese lujo que es consumir arte, ¿no? Para alimentarte como creador. Sensibilizarte también, ¿no? Creo que tu carrera, tu trabajo te necesita que estés con el sentimiento abierto todo el tiempo, y si eso te lo abre un concierto de Los Ángeles Azules o una película de las ultraclásicas, pues bueno, hay que estar ahí, ¿no? Es Sí, cuestión de sensibilidad. total. Y a lo mejor no es el concierto de Los Ángeles Azules en sí mismo, sino que volteas y ves a una señora, a una cuarentona gordita, encantada, dando... Feliz de la vida, claro. Ajá, y eso, ¿me entiendes? Te crea una posibilidad de mirar un personaje, ¿no? Claro. Y ahora entrando, a ver, yo espero preguntas, ¿eh? Yo por mí me puedo Yo quedar también. platicando con Leticia todo el tiempo. No sé si Sergio tenga alguna inquietud, alguna pregunta, alguien más por ahí. No me están llegando. Sé que escuchar a Leticia es fascinante, pero necesitamos que le pregunten cosas. Tengo 10 preguntas por cada cosa que Leticia va diciendo y se me van olvidando 9 cada vez que dice algo nuevo. Lo que dice. ¿Verdad? Pero tengo dos así súper concretas. Leticia, ¿qué herramientas
tienes tú siempre a la mano como actriz? O sea, herramientas entendidas como técnica, como recursos, como botones de emergencia, ¿no? Cuando la comunicación entre ti misma y los colegas no fluye de la forma en que esperarías que fluya. A veces no fluye con el director, o a veces la comunicación no fluye tanto con el director de fotografía y no te estás entendiendo también. Me refiero a entenderse bien creativamente, no a que te llevas mal o a que sea déspota, ¿no? Sino simplemente no hay esa retroalimentación como tú quisieras. ¿Qué herramientas tienes a la mano? Si quieres esa, y ahorita te hago la segunda. La lectura exhaustiva del texto. Yo, de mi maestro Mendoza, por ejemplo, fue otra cosa fantástica que aprendí, y fue a leer de manera exhaustiva el texto. Yo recuerdo con Héctor Mendoza eran muchos semestres de justamente aprender cómo a abrirte, de esto que estábamos hablando ahorita, a desgarrarte, a desnudarte emocionalmente a límites a veces de paroxismo, ¿no? Y recuerdo cuando empezamos con ya el semestre de la lectura de texto, que nos dio una hojita carta y nos dijo que eso era todo el semestre, ¿no? Y nosotros nos quedamos así como diciendo, uff, la aburrición, ¿no? No, no, era cómo leías la pausa, ¿no? Cómo leías lo que estaba pasando en la pausa mientras se dejaba de decir, entre comillas, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando tú llegas a un set con estas múltiples lecturas de un texto, tienes muchísimas más posibilidades de tender puentes, estos puentes que tú estás diciendo, ¿no? Como de pronto te das cuenta que el fotógrafo está mirando de manera distinta a como tú venías preparado, pero tienes tantos niveles de subtexto porque leíste tanto tu texto que entonces casi como el hombre araña, ¿no? Ah, pues no sé, si no me funciona esta, me funciona esta, y si no, creo que la lectura del texto te prepara justamente para ese tipo de adversidades. Ok, y la segunda es, ¿qué relación tú has cultivado como actriz con colegas que no tienen, que actúan sin tener formación profesional como actores? No, yo rechazo completamente la idea de decirles no actores o no actrices, porque pues no me parece hasta clasista el mote, pero con quienes no tienen la técnica desarrollada de forma universitaria o profesional o desde la experiencia que tú la tienes. ¿Cómo resulta la relación de forma orgánica con esos colegas? Justo es eso. Yo me he enfrentado a todo tipo de actores, incluso actores que tienen preparaciones, digamos, un poquito más precarias, ¿no? Y yo creo que yo ahí sí creo en el poder de la mirada. O sea, sí creo que la comunicación que se puede establecer mirando es una comunicación que trae muchos beneficios. Yo recuerdo mucho una actriz de televisión con la que terminamos haciendo cosas fantásticas en una comedia, o sea, era comedia de telenovela y comedia de comedia, ¿no? Que cuando ella llegó, me lo contó un año después, que estaba pasmada y no sabía qué carajos iba a hacer porque ella me admiraba mucho y ella no daba crédito de que yo estuviera haciendo una telenovela y etcétera, ¿no? Pero me decía, todo eso me sucedía antes de que dijeran acción, porque decían acción y me mirabas. Y cuando me mirabas yo me daba cuenta que podíamos hacer cualquier cosa.
Y eso es fantástico, ¿me entiendes? Yo sí creo que, que, que la comunicación visual entre colegas híjole, es algo que obra maravillas, ¿no? Y entre que si actores o no actores, pues ya que está en un set contigo es tu colega, ¿no? De dónde venga y luego para dónde le va a seguir, en ese momento no es algo que a mí me importe, ¿no? Bueno, pero quienes están contestando WhatsApps en el set, No, dentro de la toma, no. entre toma y toma, esos sí son un poquito menos actores, eso sí me lo consideras. Ahí sí No, hay menos no, profesionalismo, ¿no? Ahí no, sí. totalmente, no, eso sí, no, eso es una grosería absoluta, Disciplina, disciplina, ¿no? Sí, no, sí, sí. es una falta de cariño a todo, ¿no? Ya deja tú a tu profesión, o sea, al momento que estás viviendo, sí, no, fatal, Yo sí odio. estaba leyendo mi teléfono, lo admito, pero porque llegaron preguntas de la gente que está, y no las puedo ver por el chat de acá, porque la Mm, tecnología no ha dado para tanto, ¿no? ujú. Entonces, llegan dos preguntas de Carla Chacón, una muy clara y otra que nos va a llevar a temas un poquito más duros. ¿Hay algún personaje histórico, Carla Chacón, hay algún personaje histórico que te gustaría interpretar y por qué? Am, no realmente. Me interesaría interpretar una Adelita. Eh, o sea, me gustaría ser una señora Adelita protagonista, ¿no? Como me gustaría ver a esas mujeres que no hemos visto eh, en términos generales, porque de pronto siento que los personajes históricos pues ya están, ¿no? Ya si se les debía algo, ya no se les debe, ¿no? Ya tienen su Y, calle, ¿no? exacto, exacto. Y también ya traen tantas capas de tantas cosas que de pronto uno ya no sabe si eso es realmente interesante, pero develar a los personajes que no nos han sido develados, eso sí es una pasión mía, ¿no? Tratar de entender a esos personajes, a las líderes del 68, ¿no? Que poquitísimo se les ve, a todas las mujeres que han dado de comer durante todas las revueltas políticas en este país, ellas me apasionan, ¿no? Y la de historias de mujeres que van a salir ahora que la pandemia empiece a abrir otra vez las puertas, ahí va a haber también mucho que contar, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo, exacto. La mamá maestra y que se tenía que ir corriendo a buscar unos pesos y regresar. Ujú, Sí, de sí. acuerdo. Y la segunda pregunta de Carla, que voy a alargar un poquito como para entrar rápido al tema en el tiempo que nos queda. ¿Cuál serían los mecanismos para empezar a erradicar el acoso? Ella habla, por supuesto, del acoso dentro del esquema de la gente que hace cine, pero pues bueno, esto es un problema universal que no solamente está ahí y yo lo voy a alargar. Además de eso, si ya deberíamos estar trabajando de manera más directa, justo en el otro trato o en el otro maltrato que se realiza sobre las actrices, cuando después de cierta edad ya no encuentran papeles porque ya no se les escriben papeles a las mujeres porque se cree que después de cierta edad las mujeres no tienen nada que ofrecer. Entonces, como van en el mismo paquete, te las echo justo así. Mira, empezando por cómo le vamos a hacer, pues reconocerlo desde nosotras mismas, ¿no? Porque a veces lo reconocemos en los demás, pero no reconocemos ni cuando lo dejamos pasar viéndolo en, hacia las otras o
cuando por conveniencia propia hacemos como que no nos sucede, ¿no? Porque levantar la voz en ese momento o denunciar en ese momento te impide llegar a otro lugar al que quieres llegar, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando empezó todo el Me Too, que leí un tuit de Plutarco Asa, un compañero actor, que decía: lamento mucho lo que les ha sucedido a todas estas compañeras que denuncian, pero lamento también mucho todo lo que les han quitado a las que sí denunciaron, ¿no? O a las que sí pararon, a las que sí se atrevieron a decir no de ninguna manera, ¿no? Entonces, creo justamente que ahí el único camino es la congruencia, ¿no? Es caminar de acuerdo a lo que hablas, ¿no? Entonces, pues sí, denunciarlo, pero no solamente cuando te convenga denunciarlo. Esto es una cosa colectiva y si no lo manejamos de manera colectiva, no va a haber manera, porque si no siempre se va a colar el que utiliza justamente estas estructuras para seguir acosando, para seguir abusando, sabiendo que nosotras en algunos momentos sí levantamos la voz y en otros no. En relación a los personajes para mujeres de cierta edad, sí, pues es una friega, ¿no? Yo leía hace poco de una actriz que se había retirado porque decía que ya todo lo que le ofrecían ya no le entusiasmaba, no le gustaba, ¿no? Y a veces sí te encuentras justo con eso, ¿no? O sea, a veces dices, no importa que el personaje no sea tan complejo como a mí me gustaría que fuera, pero yo puedo darle esta complejidad. Pero a veces no hay manera, ¿no? Y sí es muy penoso que a veces la sociedad va por delante de nuestras historias, ¿no? Tú ves mujeres cuarentonas, cincuentonas, sesentonas, que todavía pueden contar, que todavía en la vida real cuentan historias increíbles y preciosas y complejas y divertidas, y el cine no las retrata o el teatro no las recoge, ¿no? Eso es muy penoso, entre muchas otras cosas, porque yo creo que al igual que un arquitecto, por decir algo, entiende mucho más de cómo diseñar a los 50 años, eso también le pasa o nos pasa a las actrices, ¿me entiendes? O sea, yo ahora puedo tener una claridad que no tenía hace 20 años a la hora de abordar un personaje que probablemente pueda colaborar para crear una historia muy padre y muy interesante. Pero para que eso suceda, pues tienen que existir esos personajes. Y a veces, volviendo a este tema de la colectividad, a veces te da pena, por ejemplo, ahora que hay muchas más mujeres que están escribiendo y que están dirigiendo, dices, a ver, amigas, ¿y dónde están esos personajes? O sea, como de qué está sirviendo a la colectividad que ustedes estén ocupando esos espacios, si están llegando a ocupar esos espacios, para crear los mismos personajes que crean los varones, ¿no? O para crear las mismas historias que crean los varones. Yo hace poco se lo reclamé a una guionista amiga, que me estaba contando de la serie fantástica que iban a empezar, y le dije, ¿cuántas cuarentonas hay? ¿No? Porque me estaba contando me dijo, no, cuarentonas realmente no. Le dije, cincuentonas menos, ¿va? No. Entonces,
Sí, ahí lo peor de todo pienso que es eso, ¿no? Como lo que perdemos al no tener a estas actrices trabajando. Sobre todo eso, es una pena horrible eh, no tener a estas actrices con este peso específico tan importante actoralmente eh, sin crear personajes. Claro, y a mí me llama mucho la atención que donde han entrado esos personajes, especialmente en los últimos años, por supuesto, porque yo estoy de acuerdo, las historias van detrás de la realidad, las películas van detrás de los cambios sociales, han llegado con mujeres, ¿no? Entonces, creo que los caminos ahí se están abriendo y ojalá en algún momento todos podamos abrir espacio a esos personajes y dejemos de pensar que las mujeres grandes son todas Sarita García, ¿no? Que Exacto. además ahí hay un ejemplo muy claro de cómo se trata a la mujer mayor, siempre tuvo el mismo personaje, ¿no? No importa la película donde estuviera, siempre era el mismo personaje. No, y ¿sabes qué nos falta? Digo, yo por supuesto que voy a siempre decir eso porque yo cada vez cumplo más años, ¿me entiendes? Pero nos faltan las gordas, nos faltan las chimuelas, nos faltan las que no tienen la piel perfecta, sino que tienen la piel cacariza. ¿Me entiendes? O sea, como que si tú piensas en los repartos del cine mexicano, tú ves que hay cabida para todos los tipos de varones habidos por haber, chiquitos, gordos, eh, flacotes, largotes, mi amigo Chovy que no tiene un ojito, los calvos, y no tienes la contraparte femenina de eso. Como que seguimos pensando que las actrices, no importando la edad, tienen que ser delgadas, de buena piel, de melena esplendorosa. Entonces, creo que también nos hace falta que quepan todas las otras Todas las otras maneras personas, sí, de ser sí, mujer. sí, sí, sí. Dalit, tú tienes una pregunta, ¿no? Sí, Venga, échala. muchas gracias. Pues en realidad son dos. Fíjate que a mí me parece, Leticia, que la actuación es una narrativa corporal, ¿no? No, bueno, dime si sí estás de acuerdo o no, ¿no? El cuerpo lo utilizas como un instrumento de expresión, pero quiero decir todo el cuerpo, ¿no? ¿Cómo tú manejas, cuál es tu técnica, ¿no? O sea, además de cómo hablas del intelecto, ¿no? De que lees muchísimo, que tienes técnicas de actuación, pero ¿cómo involucras a todo el cuerpo? O sea, ¿cuál es el consejo que podrías dar a las chicas que nos están escuchando o también hombres, ¿no? Que quieren hacer actores? ¿Cómo manejas tú para incorporar todo tu cuerpo, ¿no? A esa narrativa. Fíjate que, por ejemplo, en el teatro, en la educación teatral es muy importante la educación del cuerpo. O sea, en la educación teatral mínimamente bailas un poquito o conoces un poco como de posiciones de danza clásica. Y la recomendación siempre es justo tener un cuerpo elástico, no importa si es gordo, volvemos a lo mismo, o sea, o no importa si es grueso, porque hay gente que tiene huesos más anchos, pero sí tener un entrenamiento constante para que a la hora en la que tu cuerpo tenga que entrar al quite para contar, sea capaz de contar, ¿no? Y eso tiene que ver justo con un entrenamiento corporal que, por ejemplo, tendría que alejarse de las pesas, ¿me entienden? O sea, como que de pronto los chavos quieren, ¿no? Hacer muchas pesas para estar muy mameis y eso de pronto te da una dureza, que te impide contar, ¿no? Yo pensaría más en bailar, desde cumbia hasta cha-cha-cha, ¿no? Porque, o sea, a mí me encanta bailar. Y yo creo que cuando la gente baila, por eso decía de que vas al concierto de Los Ángeles Azules, yo a veces voy a los conciertos y volteo y me entretengo más viendo a la gente bailar que con el concierto en sí mismo.
porque yo siento que el baile es una manera de expresar y que no necesariamente tiene que ser danza clásica o no, sino de qué manera tu cuerpo se suelta y al soltarse es capaz de expresar, ¿no? Sí, por eso algunos no sabemos bailar, ¿no? Tenemos dos pies izquierdos porque estamos, ¿no? Y eso me imagino haces que fluyes, ¿no? Fluyes con el personaje que estás en ese momento interpretando, ¿no? También otra pregunta, ¿crees que es importante para una persona que quiere estudiar actuación o ser actor, aprender sobre esta apreciación, la apreciación técnica? Por ejemplo, Eric, en los cursos que se han hecho en Cineteca de San Lázaro, veo muchos chavos que que quieren hacer guiones o que quieren producir o que quieren ser directores y entran al curso para saber cómo cómo se realiza una película. No estoy tan segura si tenemos chavos que quieran ser actores y que estén aprendiendo qué es un guión, cómo se realiza un guión, qué es una dirección, ¿no? ¿Qué es una buena fotografía? No sé si en los cursos que se ha dado, Eric, tenemos por ahí alguien que quisiera ser actor. Me parece que no lo sé. Pero ¿tú qué piensas, Leticia, de esto? De que si, o sea, aparte de todo de lo que ya mencionaste antes, si ellos también se deben de preparar en este sentido. No, absolutamente. Mira, hace rato hablábamos de los oficios, ¿no? Yo pienso que cuando eres un buen arquitecto, entiendes de ingeniería, ¿no? Y de todos los tipos de ingeniería, ¿no? Porque vas a dibujar pensando que lo que dibujas es posible realizarlo porque sabes un poco de ingeniería o de todos los tipos de ingeniería. Yo pienso que un actor, por supuesto, hablábamos hace rato de que mínimamente tendría que saber de planos, ¿no? O de puntos de vista de cámara, mínimamente. Pero también hablábamos de cómo aprendes a leer guiones, ¿no? Y no vas a aprender a leer guiones si no lees guiones. O sea, si tú estás pensando que cuando te llegue tu primer guión en ese momento vas a preparar el personaje de tu vida, probablemente no, porque si es la primera vez que te enfrentas a un guión, pues difícil, ¿no? Yo creo que hay un chorro de guiones impresos y si no, pues ahora ya tenemos también esta maravilla del internet, que todo aparece en el internet, ¿no? Yo tengo mis guiones impresos que compré de muchas películas que me gustaron. Por ejemplo, es un ejercicio padrísimo. Ver la peli, luego leer el guión y decir, ¿no? Entonces, descubres, por ejemplo, como actores, podemos descubrir no, pero ella no lo hizo así, ¿no? O sea, aquí estaba escrito de tal manera, pero yo veo la peli y yo me doy cuenta y ahí es cuando dices, entonces yo también soy creadora, yo también puedo modificar esta partecita del cuento, ¿no? Por cómo interpreto mi personaje, pero eso tiene que ver con que lees guiones y con que, digo, yo pienso que hay que ver de todo, pero sí sería padre ver buenas películas, ¿no? O sea, tener una buena educación para ser un buen actor, consumir cine mexicano. Me parece fatal que queramos ser actores en México y no veamos cine mexicano. Es como, la verdad no lo entiendo. O sea, no, yo me acuerdo cuando iba yo a las muestras cuando era estudiante y nos costaba bien barato ahí en el Centro Cultural Universitario, que íbamos a las funciones de las 11 de la mañana. Y me acuerdo una vez una directora, una chica estudiante de una de las escuelas de cine, que dijo, yo vengo a ver todas menos las mexicanas y las cubanas. Y entonces alguien más aventado que yo ahora soy muy aventada, pero antes no,
le dijo, ¿y qué cine vas a hacer? ¿Ruso o polaco? ¿No? Porque era en la época en la que se veía mucho cine ruso fantástico y polaco en las muestras, ¿no? Y entonces este amigo mío le dijo, ¿y qué, tú piensas irte a Rusia o a Polonia a hacer películas polacas o rusas? ¿No? Creo que tenemos que ver cine mexicano y creo que tenemos que conocer de la historia del cine mexicano. Estoy completamente de acuerdo y pues bueno, ya de entrada, revisar tu filmografía ya es conocer cine mexicano, entonces invito a la gente que estuvo en la plática a echarse la película, ¿no? Sí, por favor. Y Ahí están. ¿Ya no nos oímos o sí? Sí. ¿A mí me oyen? Sí, ¿verdad? Sí. Nos perdimos. Sí, sí, te perdimos un poquito, Eric, pero sí, ya estás aquí con nosotros. Ok, si ahí estoy, pues lo que toca es despedir y agradecer. Bueno, dice Carla, que fue la chica de la pregunta del acoso, que gracias por la respuesta, ¿no? Que está completamente de acuerdo contigo. La congruencia es parte de lo que nos va a ayudar a resolver el problema. Pues agradecerte, Leticia, por la plática, por el tiempo, por la disposición, por todos los comentarios, desearte toda la suerte del mundo. ¿Hay película este año o el siguiente? Tengo 2 para estrenar que son bien bonitas. Una se llama Días de Invierno, de Jaiciel Hernández, una película que hicimos en Coahuila y que ya anduvo por ahí por muchos festivales y me acaba de dar Jai la noticia de que estrenamos comercialmente, creo que en octubre. Se llama Días de Invierno, es una peli sobre una relación mamá-hijo preciosísima, hablando de personajes padres, la mamá quiere que el hijo se vaya de la casa, no al revés. Y hay por ahí otra también bien bonita que es una peli de suspenso que se llama Duele, de Pavel Cantú, que esa la íbamos a estrenar el año pasado, pero se nos vino la pandemia encima, pero por ahí están, ahí les voy avisando, y las 2 están bien padres. Muy bien, pues algo haremos con ellas. Muchísima suerte, muchas gracias de verdad. Leticia, gracias a toda la gente que vino a la sala virtual, gracias a toda la gente que está en las 2 transmisiones de Facebook que estamos haciendo. Gracias, Sergio, por tus pertinentes preguntas y por tu presencia, por tu apoyo. Y gracias, Edalid, de nuevo, por abrir el espacio y darnos chance de utilizarlo para estas locuras. No, al contrario. Adelante, Gracias, gracias a todos. Yo, la verdad, agradecer porque sí creo que el cine mexicano es una cosa grande y es una cosa que nos fortalece como país y que todos los esfuerzos que se hagan por hablarlo, reflexionarlo, compartirlo, son esfuerzos importantísimos. Así es que muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que se asomaron. Gracias, Leticia. Muchas gracias a Sergio y a Eric, a los chicos a todos los chicos que se unieron aquí en la sala virtual y a los de Facebook, a Alejandra Burgos y Martita. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes o ya noches. Creo que ya van a ser noches. Hasta luego, nos vemos el próximo martes. Nos toca la plática abierta, me parece, fotografía. ¿No? El 22 de junio. Sí. Ya sí tenemos confirmada, ¿verdad? A la fotógrafa Daniela Ludlow, ¿no? Entonces, parece que sí, hasta ahora sí. Sí, entonces nos vemos el próximo. Había yo hablado con María Sarabasti Herrera, pero de que hablamos de fotografía, hablamos de fotografía. No hay ningún problema. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Leticia. Hasta luego. Chao.